bueno, pero no lo veo, es que está no, la cámara para otro sitio. Ah, vea, pues. No, no te ves. Ya no te Que- estás igual, no te ves. ya la apago y la vuelvo y la prendo. Debe ser que no alcanzó a cargar. No sé, de pronto ya la desconecto. Profe, es que me escribió Edwin Bernal. Sí, Hoy tiene un inconveniente, le toca seguir trabajando, entonces no se va a poder conectar. ok, pero entonces que me tendría que mandarme, dile por favor que me mande el tema laboral, pues para ponerle la excusa, bueno, Listo, profe. listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a compartir. Ah, bueno, vea, yo he tratado de, como dicen, de modernizarme también. Eh, Aquí hay un tema que se llama los famosos polls, o sea, los polls en Zoom. ¿Alguien los ha utilizado? ¿Alguno de sus profesores? ¿No? Bueno, esto es una especie de encuestas, ¿no? Pero yo lo que pretendo mandando este poll es saber de ustedes cómo lo ven y aquí está, miren. Aquí hay unos polls. Voy a lanzar el polling, launch polling. Ahí ustedes están viéndolo. Dios, sí, señor, sí se ve, profe, perfecto. Entonces, ¿qué dicen ahí? ¿Cuáles son los agentes económicos que interactúan en la economía? Ay, yo no lo veo. Familias, empresas, El Estado. Estado. Ok, entonces me imagino que Ese todos le da de clic. ustedes tendrían El que votar. segundo. Bueno, entonces voten la mayoría por el segundo, obviamente, si es, la que ustedes crean. No, pues yo no lo veo. ¿No ves? No, Pero ahí se ve, profe. ¿sale De la pronto, pantalla o sale? Ahí se sí, ve. en la pantalla. De pronto, si estás en celular, no. No, estoy en el computador, pero no me sale nada. No veo. ¿Estás viendo la pantalla del profe? Sí, en este momento te estoy viendo a ti que estás hablando. Digamos, sales tú en la pantalla, pero no veo la pantalla del profe. Voy a poner esto aquí a ver si... Tienes que fijar el video del profe. ¿Ahí se ve? Ahí sí ya veo en la pantalla del profe. Pero no está... No, Patricia, te sale como quiz un, de como un conceptos pop-up. económicos. Ujú. Ok, pero vean, No. entonces, ustedes ¿qué están haciendo ahí? Están votando, ¿cierto? Están votando cada uno. Entonces, veamos el segundo. ¿Quién está votando por el segundo? ¿Cuáles son los factores productivos o de producción en una economía? Tierra, trabajo y conocimiento. La primera. Tierra, trabajo, capital. Los factores productivos, muy bien. ¿Quién escribió producción, distribución, comercialización y consumo? Ahí se equivocaron, ve, el 67% se equivocó. Ojo, Eso Estamos solo en es el una prueba, segundo, ¿cierto, profe. profe? Eso solo es una prueba, ¿cierto, profe? esto es una prueba porque estamos analizando la cosa, pero vea que está interesante. Mire, ahí se equivocó el 67%, pilas. ¿En el primero o en el segundo, En el profe? segundo, mire. Ah, en el segundo es el primero. Sí, Exacto. yo también voté por el primero. Entonces votaron por el primero, ya bueno, ahí está subiendo los demás que están votando ahorita, ya está subiendo la respuesta. Yo me saqué 10 en todas, profe. Señor. Saqué 10 en todas. ¿Cuál es tu pregunta que no te oigo? Aunque ya contesté todas, saqué Ah, ya 5. contestaste todas. Ok, listo. Sí. Sacó 5, fue el primero Bueno, ahorita miramos cómo fue esa respuesta. A ver, entonces la tercera dice, ¿cómo se le llaman a los sectores económicos según su función en la economía? Ajá. La tercera ya no la veo, profe. ¿No ves la tercera? Tienes No, que señor. Con el cursor baja, con el mouse. Baja. Con el mouse hay que bajarlo un poquito. Ah, ok. Gracias. Pues entonces la tercera dice,
¿cómo se le llaman a los sectores económicos según su función en la economía? Entonces puede ser aquí cuánto van. El 73 dice que es el extractivo, transformador, servicios, información y tecnología, creatividad y propiedad intelectual. De acuerdo. Ahora, pero hubo algunos que respondieron mal. El 25%, pilas. Ahora veamos el cuarto. ¿Cuáles son las fases de la actividad económica? Algunos respondieron. Uy, uno respondió que tierra, trabajo y capital. Ahí la embarró. La última, profe, producción, distribución, comercialización Las fases y exactas consumo. son Voté por producción, esa también. distribución, comercialización y consumo. Esa es. Consumo. Exacto. Bueno, pero fíjense que viéndolo en términos de la votación, la mayoría le apuntaron bien a las respuestas, ¿sí vieron? Pues este era una especie de quiz ahí sencillito como para probar a ver cómo está funcionando esto. Esto es una encuesta, es un quizecito rápido. Y ahí Chévere, profe. estamos viendo que pues la mayoría respondieron bien, o sea, un porcentaje alto, el 85, casi el 85% respondieron bien todas las preguntas. O sea, el 85% respondieron bien todas las preguntas. No estamos mal. No, están bien. Eso está muy bien. Bueno, vamos a mirar ahí. Ya voy aquí voy a compartir los resultados. Ahí dicen los resultados. Entonces, esto fue lo que resultó. El 88% hizo bien Respondió bien la primera respondió pregunta. bien la primera. El 88 también la segunda. El 85 la tercera y el 82 la cuarta. Entonces, no les quedó tan claro las fases de la actividad económica en ese orden de ideas. Toca que repasen. Bueno. Pero bien, entonces esto era como para mirar un poquito este sistema del polling que lo tiene el Zoom, pero yo lo utilizo, eso es para hacer encuestas. Entonces, hace un análisis de lo que la opinión pública, digamos, en este caso, la opinión de ustedes, de todos los alumnos, sienten hacia determinadas respuestas. Obviamente, nos dio que la mayoría está bien en sus respuestas, ¿no? Afortunadamente. Bueno. Está chévere esa herramienta, profe. Bueno, acuérdense que el lunes, para que vayan estudiando, ya tenemos el primer parcial. Ya los que saben cómo es conmigo la cosa, vamos a hacerlo con el breakout rooms, como lo hicimos la vez pasada, para que estén bien pilas, hagan el esfuerzo, como les dije, de estudiar y ya entre ustedes, cuando se armen los grupos, pues obviamente discuten lo que haya que discutir. Me preguntan a mí si quieren para aclarar las dudas de lo que sea y resolvemos los exámenes, ¿listo? Pues en cada grupo. Profe, una pregunta. Señor. Ese examen va a ser, en este caso sí va a ser individual, ¿cierto? O también se van a formar grupos como la última vez que no vi bien la parte porque me quedé sin internet. Sí, va a ser con grupos también, pues para que... Ok, gracias por corregir, profe, que no había escuchado bien. Sí, va a ser en grupos también. Listo. Entonces, bueno, esta herramienta puede ser interesante dependiendo cómo se maneje también, ¿no? Los famosos polls o encuestas. Bueno, listo. Vamos a mirar. Vamos a mirar aquí en la plataforma. Estamos aquí en la plataforma
Ya habíamos visto estos dos videos, ¿cierto? Los dos videos sobre gobierno, ciclo económico en el 2020, ¿cuál era? Las fases del ciclo económico y cómo está el gobierno y el ciclo económico, ¿cierto? ¿Cuál es la función del gobierno en los ciclos económicos? Entonces, la función del gobierno básicamente, ¿cuál es? Controlar. Regular más que controlar, pero sí también controla. Sí, digamos, puede intervenir el mercado cuando lo debe hacer. Más, pero la palabra sería más que controlar, porque el control total del Estado lo tienen otros sistemas como el de los totalitaristas, es decir, los de China, ¿cierto? La función del Estado más en el sistema de libre mercado es de regulador. Bueno, ok, y decíamos también que la fase, las 4 fases, pues ahí están: desaceleración, recesión, recuperación y expansión, y que estamos actualmente ¿en qué fases? ¿En qué fase estamos más o menos? De acuerdo a lo que hablamos ayer. En la recuperación. Empezamos, o sea, técnicamente estamos en recesión, y estamos buscando la recuperación, o sea, se están dando las políticas económicas. ¿Cuáles son esas políticas económicas? La política cambiaria, política monetaria, que esa la hace la que hace el Banco de la República, la política fiscal, que la hace también el gobierno y el Estado. Entonces, las políticas fiscales de bajar los impuestos para incentivar el consumo, eso es parte de lo que han hecho. Y también la política comercial del Estado, ¿cierto? Que es mirar los temas de los aranceles, los TLCs, ver cuáles TLCs siguen vigentes para bajar los aranceles y poder aumentar las exportaciones y también las importaciones que se requieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todavía sigue súper vigente el TLC, se está tratando de aumentar las exportaciones, ¿cierto? De los famosos productos no tradicionales, ¿cierto? Y se está tratando de hacer incentivos, pues, para aumentar la exportación no tradicional. Los ciclos, entonces, también tienen que ver mucho con los ciclos bursátiles. Acuérdense que está la famosa bolsa, las famosas bolsas del mundo, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos una bolsa, la bolsa, la BBC, se llama la Bolsa de Valores de Colombia, que unió todas las bolsas de valores que existían antes en cada uno de los 3 principales, digamos, regiones del país. Antes estaba la Bolsa de Medellín, la Bolsa de Bogotá y la Bolsa de Cali. Esas 3, la Bolsa del Valle, esas 3 se fusionaron y crearon la famosa Bolsa de Valores de Colombia. Es ahora la única que hay, y esa es la que promueve precisamente la compra y venta de acciones de los, digamos, mercados de valores, de futuros y de derivados también, porque maneja varios temas, digamos, de títulos, valores a futuro. Entonces, también venden lo que llaman títulos de cobertura, la bolsa de valores, pero básicamente es las acciones, ¿no? Entonces, las acciones de las empresas, las acciones que son públicas o que se venden en bolsa, son porque son empresas que se dice que son públicas, empresas que van a tener crédito del público. Entonces, la bolsa de valores, pues, está moviéndose todavía, obviamente, con todo este tema de la pandemia, pero estuvo funcionando, ha estado funcionando. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores también es importante
para el mercado financiero de los países, de las regiones. Por eso las bolsas siempre andan teniendo, digamos, muchos, o sea, se mueve de acuerdo, obviamente, a las expectativas, a las situaciones del país particularmente, del mundo también. Las bolsas más conocidas son las famosas bolsas de Nueva York, ¿no? La famosa bolsa de Nueva York, que es NYSE y Nasdaq. Ahí están las bolsas de Toronto también, que tienen, hay muchas empresas colombianas que están cotizando en NYSE. Ecopetrol tiene algunas cotizaciones allá en NYSE. Hay otras, digamos, las famosas Microsoft, Google, todas estas cotizan en Nasdaq, que es como la bolsa de valores para todas estas empresas de informática, de las empresas modernas, pues, de informática. Y también está la bolsa de Londres, obviamente, de las primeras, tal vez la primera que se creó fue la bolsa de valores de Londres. Y hay bolsa en Tokio, hay bolsa de valores también en otros países, pero digamos esas son como las más conocidas, ¿no? Las que más se mueven pues con los commodities, los famosos commodities. Entonces, también el ciclo bursátil, es el ciclo bursátil que tiene puja, ¿cierto? Y venta también, o sea, cuando ahí ustedes ven en Wall Street, hay dos, lo que ellos llaman las dos tendencias, cuando una acción está hacia arriba o hacia abajo. Entonces, cuando tienen, y así lo llaman, ¿no? Cuando están vendiendo mucho la acción o están saliendo, o es muy fuerte, digamos, la acción, entonces lo llaman la acción como el bull, ¿no? Están saliendo a la acción. Y cuando están comprando mucho, entonces es bear, como el oso. Las dos traducciones tienen esas dos tendencias allá. Así llaman a esas dos tendencias de las acciones en Estados Unidos. Si la acción está... O ir en largo o en corto, profe. ¿Perdón? También he escuchado que ir en largo o ir en corto. Largo son compras y corto son ventas. Exacto, ir en largo e ir en corto, muy bien. Entonces, esas son las dos tendencias bursátiles, digámoslo así. Pero eso también tiene una explicación, ¿no? O va acorde también con el ciclo económico, es decir, tiene una relación con el ciclo económico, que es lo que él está explicando aquí en este videito. Pero ahorita lo vemos. Ya, yo lo que quiero es que nos había quedado pendiente un video muy interesante, pero como teníamos que aprenderte una serie de conceptos, ya podemos ver más en detalle este video, ¿ok? Que es el video de microeconomía. Es este. En este vídeo estudiaremos el objeto de estudio de la microeconomía. Está compuesto por 4 apartados. El primero, en el que definiremos de qué trata la economía. El segundo, en el que profundizaremos en el concepto de la escasez. El tercero, nos hablará de la asignación de los recursos escasos en microeconomía. Y finalmente, el cuarto apartado nos informará acerca de las diferencias existentes entre la micro y la macroeconomía. Se define la economía como la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Entre fines alternativos. Ay. Esa definición pues está buena, pero ya habíamos visto una definición de economía que comprendía absolutamente todas. ¿Cuál es esa definición? Es una ciencia social inexacta donde se estudia cómo la sociedad o individuos usan o administran los recursos escasos para satisfacer las necesidades. Para satisfacer las necesidades. Esta también es buena, válida,
pero había otra mucho más sintética. ¿Se acuerda que Profe, esa que decía es el estudio de la acción humana y de los procesos de interacción sociales. y sus procesos de interacción social? Muy bien, es esa. Volvámosla a repetir. ¿Es cuál? Es el... Es el estudio de la acción humana y de los procesos de interacción social. Y de los procesos de interacción social. Esa decía este profesor chileno, profesor de economía chileno, que esa era la que más, la última, la más moderna, ¿no? Decía él, la más global, la que comprendía todas las demás, ¿no? Bueno. Listo. Sigamos. Vamos a explicar a continuación cada uno de estos términos. En primer lugar, ¿por qué decimos que la economía es una ciencia? Decimos que la economía es una ciencia porque utiliza un método científico. ¿En qué consiste el método científico? Consiste en que, partiendo de la observación de la realidad, formulamos distintas hipótesis de comportamiento. Después, esas hipótesis hay que contrastarlas y, finalmente, llegamos a formular una teoría sobre ellas. Por ejemplo, podemos imaginarnos a un señor que está debajo de un manzano y le cae una manzana. Muy gráfica la caída de la manzana. En la cabeza. Sí. La observación de la realidad que realizamos es que ha caído una manzana. ¿Qué hipótesis podemos formular? Podemos pensar que a lo mejor los cuerpos se atraen en función de su masa. Tenemos que contrastarlo y probamos con una manzana, con una piedra, con un bolígrafo, con cálculos obviamente mucho más exhaustivos y más complicados. Y llegamos a formular finalmente, una vez que hemos contrastado que eso ocurre, la ley de la gravedad. ¿Qué haría un economista? Un economista podría observar igualmente las manzanas, pero obviamente no en ese mismo sentido. Puede ir a la frutería y ver que ha aumentado el precio de las manzanas desde la última vez que fue. Y le puede preguntar a su amigo el frutero qué ha pasado con la venta de manzanas. Y muy probablemente le dirá que ha disminuido ante un incremento en el precio. Eso es una observación que está realizando, como veíamos en la observación del señor que le caía la manzana a la cabeza. A partir de ese momento se puede plantear una hipótesis. La hipótesis sería que al incrementarse el precio de un bien, la cantidad que los consumidores demandan disminuye. ¿Eso es cierto o no es cierto? A ver, Daniel, ¿es cierto o no es cierto? Creo que sí. Claro. Sí, profe. Creo que sí. Usted pónganse en esa posición. Si sube el precio, pues buscamos digamos, productos de más bajo precio muchas veces que tengan parecida la calidad, ¿no? Es lo que uno normalmente empieza a hacer en los supermercados. Entonces dice, uy, esto está como muy caro. Bueno, a menos que tenga los recursos, si no tenga restricción presupuestal, pues lo compra normalmente. Pero cuando ya sube mucho el precio, pues empieza uno a analizar y busca o el sustituto o busca en precio también que sea más económico y que tenga, que le dé a uno el mismo producto o el producto parecido con la calidad parecida. Pero si no, normalmente lo que hace tradicionalmente, pues, el mayor precio es que nos baja la demanda. Nosotros reducimos la demanda. A continuación, tendrá que contrastar esa hipótesis. Puede hacerlo consultando otras fruterías o bien observando otros bienes, porque una ley se ha de cumplir para todos los casos posibles. Tendrá que probarlo con manzanas, con kiwis, con los coches, con televisiones, etc. Y en un establecimiento, en otro, y podrá hacer un estudio tan concienzudo como queramos. Si observa finalmente que esa relación inversa entre precios y cantidades se cumple siempre, podrá formular la ley de la demanda, con todas sus peculiaridades y con todas las matizaciones que queramos introducir. Pero esa es la forma de trabajar de manera científica. Entonces, dijimos en la definición inicial que la economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Tenemos que comprender en qué consiste eso de que sean recursos escasos. En primer lugar,
Hay que dejar claro que el hecho de que sean escasos no es que haya poco. Puede haber mucho de una determinada cosa y no por ello ser escaso. La escasez es un concepto relativo. Depende. La escasez, ojo que también eso es importante. La escasez es un concepto relativo. La escasez es un concepto relativo. Importante eso. Porque para algunas personas puede haber escasez de algún producto en particular porque se utiliza mucho o porque está acostumbrado a comerlo, pero ya está acostumbrado a utilizarlo y nunca le ha buscado un sustituto, por ejemplo. Entonces, por eso hay que verlo como la escasez es relativa porque también depende de cada individuo particularmente que considera que es escaso o no. Es como la famosa teoría ahora, las teorías, por ejemplo, de las personas ahora sobre su calidad de vida, y hay unos que hablan de que son los sistemas minimalistas, es decir, que prácticamente no tienen nada en su casa y así viven mejor, ¿no? Esto es como una especie de movimiento hasta social, el famoso minimalismo, porque uno normalmente se llena en su casa de cualquier cantidad de cosas, ¿no? No, pero hay unas personas que viven muy sencillo, tienen una cama, tienen los electrodomésticos que necesitan, no tienen ni muebles en la sala, no tienen nada, pues, diferente a una cama. Y fíjense que hay algunos multimillonarios también que tienen una particularidad con ese tema del minimalismo. Hay unos que tienen siempre, y eso lo tenía, por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs tenía y decía que para evitarse el problema de escoger la ropa, él tenía simplemente 7 blue jeans, 7 camisetas negras y 7 sacos, pare de contar, del mismo color. Así que todos los días se cambiaba y ya, no tenía problemas. El extremo del minimalismo sería eso, ¿no? Entonces es todo un tema de escasez. Muy práctico. Más práctico también. Muy práctico. Bueno, entonces la escasez es relativa y depende de cada individuo. Depende de la oferta y de la demanda. No basta con que haya poco. Lo podemos ver fácilmente con un ejemplo. Tréboles de 5 hojas. Probablemente haya muy poquitos, pero nadie los demanda. ¿Para qué quieres un trébol de 5 hojas? Quizás alguien piense que los tréboles de 4 hojas dan buena suerte y los busque, e incluso esté dispuesto a pagar una cantidad mínima de dinero por ellos. Tréboles de 5 hojas habrá muy poquitos en la naturaleza, porque no es una cosa habitual. ¿Pero son escasos? No, porque nadie los demanda. Aunque haya una pequeña cantidad de ese bien, nadie los demanda y por tanto no son escasos. Bueno, eso es una posición simpática. Hay cosas que per se no son escasas, pero así sean muy poquitas o no existan casi en la naturaleza, en ese caso 5 hojas. Un trébol de 5 hojas. Lo que uno usualmente piensa es el famoso trébol de 4 hojas, ¿no? Que ese es el que da la suerte, supuestamente. Pero tampoco los he visto. Igualmente, el hecho de que haya mucho, una gran cantidad de una determinada cosa, de un determinado bien, de un determinado servicio, etcétera, no significa que deje de ser escaso. Pensemos en el petróleo. ¿Cuánto petróleo hay debajo de la superficie terrestre? Hoy por hoy todavía hay mucho petróleo. Cada día se sacan millones y millones de barriles de petróleo del subsuelo terrestre. Hay mucho, pero ¿es escaso? Efectivamente, es escaso. ¿Por qué? Porque lo demandamos en una gran cantidad, diariamente, y eso hace que se produzca esa escasez.
Y fíjense que esa escasez, vuelvo y digo, es relativa y depende de cada momento histórico también en la economía. Fíjense lo que pasó ahorita en abril debido a la sobreoferta de petróleo y la muy baja demanda de petróleo debido al confinamiento. Estaba totalmente lleno el abastecimiento, es decir, el almacenamiento estaba totalmente cubierto y llegaron a tener niveles, estos sí son históricos, de menos $30 barril. Prácticamente lo que estaba pasando con eso es que uno tenía que pagar $30 por el barril para que se lo recibieran y se lo llevaran para algún lado. A ese punto llegó a estar el precio del barril a menos $30 en abril, hace poquito. Eso sucedió casi una semana, porque había sobreoferta, es decir, había buques andando por todos lados, todo el almacenamiento copado porque no había demanda, y entonces no había dónde almacenarlo, y por eso llegaron a esos precios tan bajos históricamente. Un precio negativo, algo que nunca se había dado. Pero ¿eso por qué? Porque en ese momento, obviamente, vuelve y juega, no había escasez, entonces no había escasez, había sobreabundancia, ¿no? Sobreoferta, y pasó lo que pasó. Fíjense que los precios por eso se acomodan en los mercados y son fluctuantes de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda en los mercados. Allá se forman los precios. En esa semana se formó el precio del petróleo y terminó en menos $30. Increíble. Que haya poco de un determinado bien no significa que sea escaso, y que haya mucho no significa que deje de serlo. La escasez es un concepto relativo que depende tanto de la oferta como de la demanda. La escasez, por supuesto, no es uniforme. Lo que en unos sitios es escaso, en otros puede ser todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en el agua, que en unos sitios puede ser escasa y en otros territorios puede ser tan abundante que cubra sobradamente las necesidades de la población. Cualquier cosa que podamos imaginar puede tener sus diferencias desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista temporal. Algo que hoy es escaso, mañana puede dejar de serlo, y viceversa. El petróleo, que estábamos mencionando antes, que hoy decimos que es escaso, pero si mañana descubrimos una fuente de energía alternativa mucho más barata, menos contaminante, dejaría de ser escaso, porque dejaríamos de demandarlo. Pero eso obviamente está pasando, pues ya fuentes de energía alternativas que suplan totalmente el petróleo, pues no lo hay, pero se están dando fuentes de energía alternativas, ¿cierto? Como la energía solar, como la energía eólica, como la energía geotérmica, la tildal, que es la famosa energía de las olas, y ya se están creando, digamos, lo que llaman las granjas solares, ¿cierto? Los huertos, granjas solares, para empezar a generar energía que empiece a sustituir las termoeléctricas que funcionan a base de petróleo o a base de carbón o a base de gas para generar energía eléctrica. Entonces, se están dando ya muchos pasos en función del reemplazo, pero todavía quedan unos largos años porque somos adictos al petróleo. Por ejemplo, pues sí, ya hay carros eléctricos, ¿cierto? Hay estados en Estados Unidos, por ejemplo, el estado de California ya tiene que para la meta, para el año 2030, todos los carros en California tienen que ser carros eléctricos. Eso por decreto, por reglamentación, etcétera, etcétera, en el estado de California. En el mundo tenemos ya muchos, y de los pioneros, por ejemplo, es Tesla, para tener carros eléctricos. Pero todavía la gran mayoría, un porcentaje todavía muy alto,
son obviamente carros de combustión interna, es decir, a gasolina, a diésel, y seguimos todavía muy adictos, o sea, todavía es parte de todo un proceso de cambio que se está dando, pero muy lento, para trasladarnos a ya tener carros, digamos, eléctricos y tener, en vez de gasolineras, ya no se van a llamar gasolineras, sino se van a llamar electrolineras, porque nos van a proveer desde energía eléctrica para nuestros vehículos, ¿no? Entonces, pero el proceso sigue siendo lento. El negocio todavía, y sobre todo el tema de la energía eléctrica, porque todavía somos muy dependientes de los combustibles fósiles. Todavía en Europa y en Estados Unidos hay un porcentaje muy alto para producir la energía que sale del combustible fósil, del carbón, por ejemplo, el carbón térmico. Por eso, Cerrejón aquí en Colombia sigue exportando de a 40, 50 y va para 60 millones de toneladas anuales de exportación de carbón térmico precisamente para las termoeléctricas de Europa, Enel Europa, en Italia, y de varias termoeléctricas en Estados Unidos. Entonces, todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles, ¿cierto? O no renovables, que se llaman el carbón, el petróleo, el gas. Y entonces, pues todavía estamos muy dependientes de estos combustibles. La idea es que las energías renovables, las nuevas energías, logren realmente empezar a tener un punto importante de reemplazo real y efectivo de esa energía. Que hay gente que dice que se va a dar hacia el año 2070, 2080, ¿cierto? Ahí también eso depende mucho de las reservas que haya en el mundo de los combustibles fósiles. Todavía hay reservas, por ejemplo, de gas, de la estepa siberiana rusa, hay comprobadas reservas inclusive para 200 años de gas. Entonces, todavía hay mucho trecho que cortar con respecto a los combustibles fósiles, que sí se están empezando a dar ciertos pasos, sí, pero la industria petrolera sigue siendo muy fuerte, y además obviamente es todo un negocio, nunca van a dejar tan rápidamente, porque si todavía existe petróleo, obviamente como lo existe, pues entonces, pues es parte del negocio y no van a hacer una transición energética tan rápido, porque entonces el petróleo se va a dejar de vender, ¿cierto? Se va a dejar de consumir y obviamente pues hay todo un negocio, una infraestructura, toda una serie de inversiones grandísimas en el mundo, y las grandes petroleras obviamente pues no van a dejar que sea tan rápida esa transición. Es un tema obvio, ¿no? Del mismo modo que algo que hoy no es escaso, mañana puede empezar a serlo, porque se ponga de moda, porque empecemos a utilizarlo de una forma acelerada, etc. Un instrumento que habitualmente utilizamos para medir la escasez son los precios. Es importante darnos cuenta de que los precios de las cosas no representan la importancia que tienen para nosotros, sino que nos muestran la escasez. Los precios demuestran si está escaso o no está tan escaso cierto producto. Por ejemplo, un diamante es algo que es bastante caro. ¿Por qué? Por la escasez, por las diferencias entre la oferta y la demanda, por la relación que existe entre la oferta que hay y la demanda que realizamos. Por el contrario, si yo abro el grifo de mi casa y bebo un vaso de agua, eso me va a costar una cantidad irrisoria de dinero, mínima. Sin embargo, es muy importante para mí, porque el agua es fundamental para que yo viva. ¿El diamante es fundamental para que yo viva? Normalmente no. Nadie vive de comer diamantes. Lo que estamos viendo entonces es que la información que nos están dando los precios es acerca de la escasez y no de la importancia que tiene el bien en cuestión. Claro, porque pues el agua potable obviamente
es algo muy preciado y se dice que ¿quién vio o ha visto esa película Mad Max? ¿De qué trata? Mad Max en el futuro. ¿Ya ¿Alguien lo ha visto? La escasez La de escasez agua. del agua. Ya por el agua. El nuevo petróleo y ahí no solamente pues en esas películas, digamos, futuristas, pero sí hay proyecciones de que el agua potable pues va a escasear y efectivamente, porque en este momento somos más o menos al año 2020, somos más o menos 7.000 millones de habitantes en este hermoso planeta. Pero hablan que al 2050 la rata que se está dando la reproducción humana, ¿cierto? Pueden llegar a ser 9.000, 9.500, 10.000 millones de personas. Entonces, cada vez más hay una problemática, y eso es una problemática económica, de sostener en temas de, para vivir, obviamente, entonces se requiere agua, o sea, agua potable, ¿cierto? Se requiere comida suficiente para sostener 10.000 millones de personas. Imagínense eso, ¿sí? ¿Alguien? ¿Cuál es la idea de Thanos? A ver, ¿quién dijo aquí? Daniel Muñoz. ¿Qué es eso? Los Vengadores, ¿no lo ha visto? No lo puedo creer. A ver, explíqueme esa idea. Puede ser interesante, cuéntemela. La idea de Thanos es de exterminar la mitad de la población. Ah, bueno, esa es la teoría de la conspiración con el virus. Sí, supuestamente también. También. Y hay mucha gente que cree en esa situación. ¿Por qué? Porque las pensiones de la mayoría de los fondos de pensiones de la mayoría de los países, y empezando por China, pues, tenía problemas. En Europa también tenían problemas. Y entonces hablan de que había que exterminar, digamos, a la población adulta para que liberar todo el tema pensional, ¿no? Bueno, eso son teorías de la conspiración. Puede que tengan, eso lo veremos a futuro, ¿no? Puede que tengan en parte algo de razón. Pero Thanos, ¿qué tenía? La idea loca de Thanos era matar a la mitad de la población. Sí, exterminar la mitad de la población. Al azar. Ah, ya, eso es los Avengers, ¿no? La película de los Avengers, bueno. Y entonces, pero la razón por la que él quería hacer eso era ¿para qué? Si no me acuerdo. No me acuerdo para qué era. Habría que ver cuál era su real intención, o sea, para que la otra mitad fuera o fuera más feliz, no sé, o cuál era la razón. Pero la razón de la pelea en Mad Max, por ejemplo, era que no había suficiente agua y el agua era prácticamente el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, y obviamente la lucha era por el agua. Se veían ahí los desiertos, porque había obviamente ya problemas de crecimiento más bien, ¿cierto? De los desiertos, y entonces teníamos problemas inclusive para cosechar. Entonces, ojo, que eso, bueno, vamos a ver un videito. ¿Con ustedes vimos por fin el video del fin del petróleo o no? No, profe. Ese video es súper chévere porque nos da la imagen clara de qué es lo que pasa con el petróleo, pues nos da una imagen a veces un poquito fatalista, pero también es un tanto realista con el tema del petróleo. Eso lo vamos a ver, ese video. Lo podemos ver mañana. Video chévere. Pero entonces, digamos, el nuevo petróleo, mucha gente dice que va a ser el agua, ¿no? Hay empresas en el mundo, mire, hay empresas en el mundo, entre ellas Nestlé, que está comprando las fuentes de agua alrededor del mundo. Aquí en Colombia trató de hacerlo, no la dejaron porque aquí todavía el tema del subsuelo es por concesión, el tema de los recursos del subsuelo son por concesión, son del Estado,
Pero en Estados Unidos sí tiene ya muchas concesiones compradas, tiene tierra comprada donde el agua pues le pertenece. En Europa algo, en Suiza tiene... Gracias, Diego Luis. ¿Perdón? Profe, supuestamente, pues, esos son los rumores de las personas que viven ahí por los lados de Tocancipá, donde queda la fábrica de Coca-Cola, que quedaba antes en Boyacá, Ajá. que supuestamente ahí hay un pozo o una vertiente, ¿cómo se llama eso? Un nacedero de agua, podría decirse. El nacedero de agua, sí. Y esa fábrica ahí es inmensa. Y supuestamente los Lugartenientes. los lugareños de ahí dicen los que hay una fuente que por eso Coca-Cola compró ese terreno, pero pues no se sabe qué tan cierto, qué tan falso puede ser. No, es posible, porque es que las fuentes de agua van a ser claves a futuro. Los nacederos, obviamente, imagínense, los nacederos. Entonces, aquí en Colombia hay ciertos temas, y ya lo está manejando el Estado para dar concesiones de agua. Entonces, le dan a uno la concesión o uso, pero cuidado también del nacedero o de la fuente de agua bajo muchas condiciones. Pero yo tengo una consulta ahí, qué pena. ¿Perdón? Yo tengo una consulta. Si uno tiene una finca y en esa finca hay un nacedero, ¿el agua a quién le pertenece? ¿Al dueño de la finca o el Estado puede llegar en cualquier momento y...? Es del Estado. Es del Estado. O sea, digamos, tú lo que puedes hacer, si tienes tu finca, es como si aparece petróleo en tu finca, supongamos, o algún mineral. Lo que tienes que llegar a hacer es pedirle la concesión al Estado para que tú lo puedas explotar. Lo mismo es con el agua. Toca solicitarle la concesión de aguas al Estado para que tengas el uso y manejo pues, de ese recurso. Pero eso, cuando uno es el dueño de la finca, obviamente es mucho más fácil. Pero hay que hacer la gestión, obviamente, para eso. Pues uno dice normalmente, obviamente uno compra la tierra en Colombia, pero acuérdense que el subsuelo es del Estado. Entonces, si uno quiere explotar y tener los recursos de su subsuelo, donde uno tiene, pues tiene que pedir también la concesión. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién decía por acá? En el embalse de Tominé. Bueno. Por otro lado, podemos preguntarnos, ¿quién padece la escasez? ¿Quién sufre la escasez? La respuesta es que todos sufrimos la escasez, tanto los consumidores como los productores o los estados. ¿Los consumidores tenemos escasez? Pues claro, el dinero que tenemos no nos da para hacer todo lo que quisiéramos hacer con él. Y esto nos... Entonces, ahí vienen las famosas restricciones de los agentes económicos. A ver, rápidamente, acuérdense, ¿cuáles son las restricciones de los agentes económicos? Entonces, de los consumidores o de las familias, ¿cuál es la restricción? Los ingresos, la restricción presupuestaria, ¿cierto? La restricción de las empresas, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? Acuérdense de los productores podría ser la materia prima. Los recursos, pero digamos, ¿qué tipo de recursos son los que le dan para la producción? Más que todo es un tema de presupuesto también. Y tecnología, acuérdense, esas son las restricciones. O sea, el empresario tiene una restricción de presupuesto de inversión, es decir, la platica para invertir. Y de la tecnología aplicada, obviamente, para poder maximizar la producción o generar mayor productividad. Entonces, tiene esas dos restricciones. Y el Estado
¿Quién se acuerda del Estado? ¿Cuál es la restricción del Estado? Los ingresos públicos por acá. Los ingresos públicos, que son los mismos que impuestos, ¿no? Son los impuestos. O sea, lo que tenemos, lo que tiene el Estado, digamos, también es una restricción presupuestaria, pero es de los ingresos del Estado, que son los mismos impuestos que nosotros pagamos. Por eso todos diríamos que, hombre, ¿por qué a cada rato, y sobre todo los contadores, me van a decir, ¿por qué a cada rato hay reforma de impuestos, de reforma Tributaria. tributaria, fiscal? ¿Por qué? Vayan como tumbarnos. Porque el gobierno necesita pues tener mayores ingresos para desarrollar otros proyectos y otras situaciones que la plata pues no le alcanza. Claro, pero entonces ahí hay una situación obviamente que nosotros pagamos impuestos, muchas veces no está tan... Pero es que eso no aplica en Colombia, profe. ¿Por qué? Por ejemplo, yo conozco Ecuador. Sí. Y cuando uno llega a la frontera de Colombia a Ecuador, uno sí ve en qué se están gastando la plata de uno. Cuando yo viajé a Ecuador, llegué hasta Quito únicamente, o hasta un poquito antes de Quito, y uno no encuentra un hueco en una calle, no encuentra un peaje. Bueno, encontramos un peaje que Ecuador es un país de mucho indio, se puede decir, mucho indígena, y se acostaban en la calle para pedir plata. No les daba como cualquier moneda y ya. Y lo que es infraestructura, la inversión del Estado, que se supone que para eso son los impuestos, se ve. En cambio, acá en Colombia, en todo lado, en las carreteras vueltas, nada, no hay cobertura de servicios para la mayoría de lugares. Entonces, si se supone que los impuestos son para eso, pues acá las reformas tributarias son para ver de dónde saca más plata para robarse, porque acá no están invirtiendo en lo que tienen que invertir. Entonces, en Colombia no aplica la realidad de para qué son. No, claro, y en muchos países tampoco. En Colombia, desafortunadamente, hay mucha pérdida por lo que hemos hablado siempre en ese tema, la corrupción, claro. Y desafortunadamente, fíjese que eso es un ciclo vicioso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego, pero si uno viera, o sea, y de cierta forma estoy de acuerdo, pero si uno viera que se invierte absolutamente todo, pues uno pagaría bien los impuestos sin tanto problema. Pero lo que pasa es que los empresarios colombianos están muy acostumbrados a hacer evasión y elusión, por un lado. O sea, no a pagar los impuestos. Por otro lado, hay una aversión del ciudadano común y corriente porque se vuelve un ciclo vicioso en el sentido de que dice, ¿yo para qué pago mis impuestos si allá se lo van a robar? Entonces genera toda una problemática y obviamente el recaudo no es de lo mejor. Otro de los problemas fiscales, porque es un problema, digamos, estructural, es que le están cobrándole a muy pocas empresas casi el 80% de el recaudo fiscal, cuando debería ser a muchas más empresas. Pero entonces vuelve y pasa lo de los famosos temas, digamos, de la percepción de lo que pasa en el Estado, y como es corrupto, pues entonces no vamos a pagar impuestos para que se los roben en el Estado. Pero eso genera particularmente, desafortunadamente, genera un círculo vicioso en el que terminamos sin pagar impuestos, sin los recursos, y muchas veces para hacer las cosas que se deben hacer, entonces el Estado termina endeudándose y ampliando la deuda externa a otros niveles, pues que obviamente al final de cuentas con esa deuda externa, ¿a quién le toca pagarlo? Con los mismos impuestos, y nos va a tocar pagarlo a 5, a 10 o a 15 o a 20 años. Entonces, es un círculo vicioso que obviamente debería cambiarse de forma estructural. Las reformas tributarias de los últimos años no han hecho reformas estructurales en ese tipo de asuntos.
los expertos dicen que debería hacerse reformas estructurales, pero en Colombia eso no es políticamente aceptado, ¿no? Entonces también generaría problemas. Por eso los que llegan al Estado, normalmente los dirigentes llegan y dicen que no van a hacer reformas tributarias y obviamente siempre tienen que hacerlas. No hay de otra fórmula. Y terminan diciendo mentiras para que los elijan, ¿no? Entonces se vuelve todo un círculo vicioso, pues que, como su nombre lo dice, vicioso, es lo que llaman círculos entrópicos, es decir, son círculos que definitivamente destruyen la riqueza, ¿no? Entonces, es la famosa entropía. Esa entropía en los términos de los ingenieros, que se pierde energía. La entropía es que se pierde energía. Se dice que la materia, o sea, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pero pues en las leyes de la termodinámica, en ingeniería, pues dicen obviamente que existe la entropía, que de una forma u otra se pierde energía. Y ahí, cuando no se utiliza bien o no se cierran los círculos, ¿no? Pues se pierde energía. Entonces, la entropía que hay en este tipo de la parte de la economía como tal que se da, pues se está perdiendo riqueza, se está perdiendo valor, se está perdiendo debido a esa situación con esos círculos viciosos. Entonces, los contadores son de los que estamos estudiando contaduría y que revisemos de verdad cómo debería ser una reforma estructural digamos, a la parte tributaria del país. Sería interesante y de pronto como una tesis, de verdad, podrían hacer algo bien interesante pensando en eso como una propuesta, por ejemplo, de la Universitaria de Colombia para el Congreso y para el Ministerio de Hacienda, que saliera un documento, una tesis, unas tesis. Oiga, la reforma que debería tener estructural el país realmente en términos tributarios para evitar toda esta vaina es esta, con tales controles, con tales verificaciones, utilizando tecnología de punta para efectivamente revisar que todo el mundo pague tales impuestos, que nadie evada, que no pueda evadir nadie. Cosas de ese estilo. Bueno, esas son propuestas ahí que yo les estoy haciendo para que lo piensen a futuro. Bueno, porque ustedes van a tener que hacer su tesis. Pues hay unos semilleros en la universidad que normalmente les ponen algunos temas claves, pero pueden ya ir pensando, si tienen su propia tesis, bien interesante podría ser algo de ese estilo. ¿Cómo debe ser la real reforma tributaria? Una reforma tributaria estructural del país, que sí cambie definitivamente la forma de hacer, de tener impuestos en Colombia. No solo nos sucede a personas que tengamos unos ingresos bajos, sino cualquier persona, hasta los futbolistas de élite que ganan mucho dinero, siempre tienen esa necesidad de tener más dinero porque sufren esa escasez. ¿Será que James sufre escasez? ¿Quién me dice? No. Profe, uno gasta como... Sí, profe, escasez de minutos jugando. Tiene escasez tiene exceso de banca y escasez de juego. Pues ahorita, a ver, solo un dato curioso, que yo hace rato no oigo de James. ¿En qué está James? ¿Ya lo trasladaron a un lado para el otro o qué? Al Everton, profe. Everton. Firmó por 3 temporadas con el Everton. Pero y ahí trasladaron también a Zinedine Zidane allá como director técnico, porque si no lo vuelve a dejar jugar. No. Eso todavía no está en pie. No está definido, no. Sería terrible para el pobre James. Ojalá que no. Pero vea, hablemos rápido un término económico ahí de ese futbolista. ¿Cuánto costó? O sea, ¿cuánto pagaron pues por James en su momento?
¿Cuánto fue? Creo que fueron 80. 80 millones de euros. 80 millones de euros. ¿Y qué pasa? ¿Vale más o vale menos que Messi, por ejemplo? ¿Cuánto vale Messi? 200. Como 200 o 180 millones de euros, ¿cierto? Pero eso toca tomarle la cláusula. ¿Y cómo depende esa cláusula? A ver. La cláusula es como de 700 millones de... El equipo que lo quiere comprar le quiere pagar pues a él, ¿no? 50 millones de euros al año. Al año. ¿Adicionales? O sea, ¿cada año le da 50 millones o solamente por el traslado? No, ese es el pago a él. El traslado es... El traslado es la compra como tal, pero entonces están hablando de ¿cuántos millones? ¿No? Pero seguimos Profe, es que hablando. quiere salir libre. ¿Cómo así? A ver. Pues que el City no le tenga que dar plata al Barcelona, porque él tenía una cláusula que al final de temporada él podía salir libre. Ok, o sea, queda libre y puede tomar la decisión de irse a cualquier equipo que quiera. Exacto. Esa es la pelea que hay. Ya. Y Es el que la City está cláusula es dispuesto. hasta el 30 de junio. Ujú. Ah, ok. Y el Bueno, City pero está dispuesto imagínense. a pagarle los 100 millones de euros por temporada. Pero claro si ellos han hecho ese análisis económico, es porque Messi les debe estar produciendo, o sea, si una persona, digamos, un traslado de estos, vale 200, 300, ¿cuánto? 300 millones de euros. Profe, ahorita el fútbol es más marketing que otra cosa. Por ejemplo, Messi es Adidas, creo. Entonces, si él se traslada para allá, traslada toda la marca, el tema de taquillas, los que son seguidores de él. O sea, eso va muy detrás de solo el hecho de que vaya a ganar títulos. Claro. Profe, y todas las camisetas que no vende, o sea, vende, pero cantidad de camisetas y hay una infraestructura comercial atrás del jugador. Entonces es mucha plata que ya va a perder el Barcelona. Claro, entonces, por eso es lo que yo les digo. Fíjense que ellos debieron hacer su análisis y dijeron, Messi nos va a dar 2.000 millones de dólares, por decir algo, en X temporadas, versus pagar 300 en este momento, pues es buen negocio, ¿sí o no? Además, hacen una cuantificación de la vida útil también de ese jugador, ¿no? Ahora, hablemos solo un segundito ya para terminar este pedacito del fútbol, del mercado del fútbol, que es un mercado deportivo. Lo que tú decías, ¿cómo es tu nombre? Michelle, Michael. Es cierto, detrás está la marca, pero esos todos son negocios. Entonces, lo que él promociona, las propagandas, obviamente, la marca que ponen en el pechito, todo eso que es el advertisement, el marketing del equipo, que ganan los, ¿cierto? Y sobre todo los famosos abonados o las ventas de boletas y todo eso tiene toda una connotación. Lo que pasa es que con el virus en este momento, fíjense que hay una reevaluación de ese tema, por ejemplo, de abonados. El tema de boletas como tal, pues porque ahorita no se está vendiendo boletas. No se puede todavía. O sea, debido al virus, ¿no? Entonces, eso también es un tema de reevaluación económica. Hay que reevaluar cuánto vale realmente. Pues se supone que eso va a cambiar, pero no hasta el momento. Todavía ya se
se reinauguraron el tema de, digamos, se restableció de nuevo que pudiéramos ver, pero por televisión, ¿cierto? Los partidos, pero no en vivo. Entonces, todo eso tiene una connotación económica. Hay que ver ahora cuánto vale, cuánto me va a pagar, ¿no? Cuánto me va a devolver mi inversión. Mi inversión de 300 millones de dólares o de euros, cuándo la voy cuándo se me va a devolver. Y si sí hay alguna garantía de esa devolución. Entonces, Messi, ¿cuántos años tiene? Ese ya va para retiro, profe, yo no, o sea, por vida útil del jugador no le queda mucho tampoco. No queda mucho tampoco. Es algo que... ¿Cómo? Por ejemplo, nuestro jugador Falcao, ¿en qué está? Ese ya está de retiro, ¿cierto? Ese se volvió a joder, ¿no? Pero estuvo en China y después estaba en ¿dónde era? Él está jugando actualmente en el Galatasaray. Está jugando. Pero sí, creo que se volvió a lesionar. Y se volvió a lesionar. Bueno, y esa es la otra. No, no. ¿Cómo? Lo último que me acuerdo de él es que estaba jodido otra vez o que estaba otra vez con molestias físicas, pero pues cómo estará ahorita ni idea, bro. Ahorita Claro, no hay pero, tiempo para pero desafortunadamente, pues ya como dicen, su vida útil, ¿no? Ya está como jugador, ¿no? Como jugador de fútbol, pues está como terminando. Entonces, y eso obviamente es una especie de depreciación, ¿no? Depreciación en la curva. Más sin embargo, el Galatasaray creo que pagó buena suma por él y funcionó, digamos, en las primeras épocas, pero ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar lo que está pasando de la pandemia? Entonces, eso ha generado toda una serie de problemáticas y de reevaluaciones económicas a todo nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema. Y fíjense, yo no soy consumidor de fútbol, pero ahí uno entiende más o menos y vea las cifras que se mueven en ese mercado. De 100 millones, 200, 300 millones de euros, eso es muchísima plata, ¿sí? Entonces, los mercados que se van formando, ¿cierto? Consumidores, productores, ¿cierto? En los estados, ahí vemos temas también, si lo vemos desde ese punto de vista, pues en la medida en la que hay escasez, ¿cierto? De jugadores buenos, ¿cierto? Pues empiezan a subirlo el precio de esos jugadores. Entonces, Profe, nomás Neymar, el sueldo de Neymar al año es el sueldo de todo un equipo del Atalanta. Solo el sueldo de un jugador, todos los sueldos del Atalanta. pero Neymar todavía tiene un espacio, o sea, es todavía joven o también ya tiene su tema de retiro. No, él sí es joven. Ay, está joven. Es joven. Y ya está muy cotizado, ¿no? El joven Neymar. Pero uno ve de pronto como o sea, como los extremos. O sea, un solo jugador cómo va a ganar al año lo que gana todo un equipo al año también. Pero, o sea, todo un equipo con suplentes y un solo jugador gana lo mismo. Increíble. Claro. Ahí hay cosas que diría uno que también son abruptos en la economía. Por eso lo que decimos que para ese tipo de negocios, pues a veces hay unos sobrecostos, unos sobrepagos, ¿cierto? Y hay equipos que uno diría, pues no tienen escasez de inversionistas o de dinero, ¿no? Detrás de muchos de estos equipos, fíjense que había una situación, detrás de algunos equipos había algunos multimillonarios rusos que decían que lo que estaban haciendo era manejando el tema de impuestos y de lavado, inclusive de lavado de dinero.
Entonces, puede generar problemáticas y en Colombia particularmente hubo problemas de eso, ¿no? Acuérdense que casi todos los equipos estaban permeados por dirigentes o por dueños, digamos, que también tenían conexiones con el narcotráfico y generaron mucha problemática en su momento. Entonces, desafortunadamente se utilizan este tipo de negocios para malversar las cosas, porque lo han utilizado en todo, ¿no? Para lavar dinero han utilizado pues todo tipo de negocios, ¿no? Entonces, Profe, de eso hay una serie, de hecho, ¿no? ¿cuál? Se llama El Presidente, si no estoy mal, de lo del fútbol, todo ese tema de... Sí, de todo el tema de lo de la FIFA, todo el tema de la FIFA, sí, señor, sí. Y también hay una serie de todo el tema de corrupción que se llama El Lavallato, de todo el tema de la corrupción de Odebrecht de Brasil. Bien interesante también. Yo vi algunos capítulos, no lo he visto todo, pero sí está bien interesante. Muestra claramente cómo han sido los manejos que ellos hacían así en ese tipo de cosas. Pues desafortunadamente muchas veces esas hay que verlas desde el punto de vista crítico, obviamente, no para, como dicen, para aprender a hacer ese tipo de vainas, no, sino tener el tipo crítico, entender que esas cosas no se hacen y obviamente, pues estar muy alertas más bien para cuando uno esté de pronto en alguna de estas situaciones de dirigente de algunos de estas empresas y este tipo de cosas, pues para que nosotros podamos detectar rápidamente y que no se dé ese tipo de cosas. Porque es que, vuelvo y les digo, todo este tema, lo de la corrupción que ha permeado tantísimas instituciones, pues desafortunadamente es lo que más pobreza nos genera, desafortunadamente. Y entonces, así no hay mercados que aguanten, o sea, no hay mercado que funcione. Si yo tengo un mercado de construcción, tengo un mercado y de infraestructura, voy a sacar adelante un país, pues si seguimos con ese tema de la corrupción, pues no hay forma de terminar esas obras de infraestructura que necesita el país para salir adelante. Se lo roban todo, pues obviamente tenemos cada vez es más pobrezas y más problemas que soluciones. Entonces, el principal problema de la pobreza en el mundo, no solamente en Colombia, pero particularmente en Colombia, es la corrupción. Entonces, no hay mercados que funcionen bien. Esos son mercados totalmente distorsionados, contaminados. Y eso desafortunadamente lo hizo Odebrecht con todos los países de Latinoamérica. Por eso es tan difícil todo lo que ha pasado. La corrupción es de lo peor. Bueno, sigamos. Si tienes un coche, estás satisfaciendo tus necesidades de transporte. Pero un futbolista o un empresario que gane mucho dinero no va a querer un coche, va a querer un avión privado, etc. Y para conseguirlo, siempre va a tener escasez. Todo el mundo sufre la escasez, excepto algunos privilegiados como yo. Efectivamente, yo soy un caso excepcional. Yo no sufro el problema de la escasez porque tengo el dinero que quiero. Sin embargo, cualquiera de los mortales sí tiene ese problema de escasez. Fijaos, imaginemos que yo necesito dinero, pues lo que hago es coger un trocito de papel. Cojo el trocito de papel, lo doblo y soplo. Y entonces lo convierto en un billetito de 50 euros. Puedo hacerlo tantas veces como desee. Bien, yo no sufro el problema de la escasez, pero eso no es lo habitual. También sufren el problema de la escasez las empresas. Las empresas no tienen un dinero ilimitado. Con el dinero que tienen pueden invertir en hacer una nueva fábrica, repartir dividendos a sus accionistas o pagar unas remuneraciones extraordinarias a sus empleados. Pero no todo a la vez con el mismo dinero.
Los estados igualmente tienen limitaciones. Con los ingresos que tienen, no pueden hacer frente a todos los gastos en los que quisieran incurrir. En el momento actual de crisis económica lo vemos en el día a día. Los presupuestos no les dan para hacer todo lo que quieran. No tienen dinero para satisfacer todo aquello que quisieran. La escasez afecta, por tanto, a todos los niveles. Si los recursos son escasos, habrá que asignarlos. Como los recursos de los que disponemos son escasos, nos vemos obligados a asignarlos entre fines alternativos. Tenemos que elegir. De hecho, muchas veces se dice que la economía es la ciencia de la elección. Por ejemplo, respecto del comportamiento de los consumidores, supondremos que siempre realizan esa elección entre todos los bienes que pueden escoger, dadas sus preferencias y sus restricciones presupuestarias, que vienen dadas por los precios de las distintas cosas y por la renta de la que disponen, buscando ser lo más felices posibles, lo que en economía llamamos buscar maximizar la utilidad. Entonces, maximizar la utilidad de los consumidores, ¿cierto? Es o sea, lo que los economistas llaman como utilidad para el consumidor es la satisfacción, los niveles de satisfacción al comprar X o Y producto, ¿cierto? Esa es como la utilidad. La utilidad en las empresas es la que llamamos el beneficio económico, ¿no? Entonces, esto es un tema de beneficios. ¿Qué nos da beneficios? El beneficio de satisfacer nuestras necesidades básicas, entonces nos lo da el alimento. Entonces, para eso compramos el alimento. Por eso nos satisfacemos nuestra sed. Entonces, hay una satisfacción, ¿cierto? Hay una utilidad, obviamente. Entonces, esa utilidad es en términos de satisfacción. Obviamente para el Estado también el beneficio, pues los beneficios del Estado como tal sería esos beneficios trasladados a sus conciudadanos, es decir, el bienestar de la sociedad. Entonces, por eso es importante, desde el punto de vista económico, obviamente, lo que pasa, como dice Diego, es que eso no se da en la realidad, pero desde el punto de vista económico es pagar impuestos para que se nos devuelvan a los conciudadanos en bienestar social, en infraestructura, en todo este tipo de cosas, en educación, en salud, ¿cierto? Creación más de escuelas, en recreación, más parques, poder hacer más deporte, para la salud también, salud física y mental. Entonces, la recreación también es importante, el entretenimiento. Algo que me acordé ahorita es que ya volvieron a abrir el parque Simón Bolívar, ¿cierto? Hicieron un conciertico ahí chiquito, creo que fue la cosa, ¿no? O fue que me lo imaginé yo. Ya hicieron apertura, profe. Ya hicieron apertura, ¿cierto? De los senderos también ya hicieron apertura. Ah, bueno, entonces ya podemos otra vez de pronto ir allá a echarnos una trotadita, si Dios quiere, ¿cierto, Catalina? Tocar tomar el ejercicio. Sí, ¿cierto? Bueno, esas son cosas pues que afortunadamente existen, ojalá podamos volver a aprovecharlo y apreciarlo, pues. Entonces, hay que verle la utilidad precisamente a todo eso. Entonces, satisfacer nuestras necesidades de ejercicio físico también, de salud mental, de salud física, ¿no? Entonces, todo eso tiene una connotación. Entonces, los parques son importantes también, o sea, para los niños, para todos nosotros, ¿cierto? Poder hacer ese tipo de cosas para nuestro bienestar. Muchas veces es el mercado quien da una respuesta a cómo se asignan los recursos, a qué cosas se asignan, para quién, el cómo, etc.
Se antoja, por tanto, necesario conocer los mercados, la oferta y la demanda, y cómo se interrelacionan y cómo se alcanza el equilibrio. Y veremos también que el Estado también desarrolla un papel importante en la asignación de los recursos, ya sea mediante la fijación de impuestos, con el establecimiento de precios máximos o precios mínimos, otorgando subvenciones, etc. Muchas posibilidades que están en su mano que también van a influir en la asignación de los recursos. Al final. Entonces, interesante ese tema. Todos de una forma u otra estamos mirando cómo se asignan mejor los recursos. Acuérdense que ahí miraríamos dos temas, lo que es la eficiencia y la eficacia en ese tema de la asignación de recursos, pero sobre todo en la asignación de recursos tradicional, ¿cierto? Como definición, vemos es la eficiencia, es ser más eficiente. El Estado entonces muchas veces adolece de esa eficiencia que se requiere por la no asignación eficiente de recursos, ¿cierto? Pasa, desafortunadamente. Entonces el Estado, cuando es demasiado burocrático, muchas veces problemas de burocracia, problema de lentitud en la toma de decisiones, precisamente para asignar esos recursos, genera problemas en la sociedad y genera ese tipo de ciclos viciosos en lo que la sociedad también se aleja, por ejemplo, del pago de impuestos, se aleja de pagar las tasas, las retribuciones, se aleja de, digamos, de creer en el mismo Estado muchas veces. Entonces, genera problemas de eso. Y yo también creo que genera problemas, sobre todo por los dirigentes, más que el mismo Estado per se, son los dirigentes en el Estado que generan esa mala percepción del Estado. Fíjense que se vuelve un problema de percepción del Estado, pero más que allá, el Estado es una gran institución, por decir algo, un gran agente, que la problemática, vuelvo y les digo, es los que están detrás del Estado, ¿cierto? Entonces uno tiene la mala percepción del Estado es porque los dirigentes que están allí, desafortunadamente, pues no todos, pero hay muchos, pues obviamente que pues dan muy mal ejemplo, hacen mal las cosas en el Estado y eso le da una mala percepción al Estado. ¿Ok? Entonces, tenemos que, obviamente, ustedes si están trabajando con el Estado, si están trabajando o van a trabajar alguna vez para el Estado, pues, o van a ser políticos o van a ser dirigentes de este país, lo que sea, Dios lo quiera, pues lleguen allá a cambiar las cosas, ¿no? No a seguir lo mismo. ¿Ok? Bueno. Realmente tenemos que distinguir entre la microeconomía y la macroeconomía. En microeconomía estudiamos detenidamente el comportamiento de estos agentes económicos que acabo de mencionar, los consumidores, las empresas, el Estado, y también cómo se relacionan dentro de los mercados en distintas estructuras, como la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio o la competencia monopolística. Por el contrario, en macroeconomía nos ocupamos del agregado, del nivel de precios general de la economía, en lugar del precio de las manzanas, como estábamos estudiando en el caso particular de un determinado mercado. Del nivel de producción general de la economía a través de agregados como el Producto Interior Bruto, en lugar del nivel de producción de cada empresa particular. De la tasa de desempleo de un país, en vez del número de trabajadores contratados en una empresa. Quedan claras, por tanto, las diferencias entre la micro y la macroeconomía. Bueno, ahí reforzamos mucho ya lo que habíamos visto en otros videos, pero quedó mucho más claro, me imagino, ¿cierto? Términos de micro y macro. Sí, sí, profe. Bueno, a ver si alcanzamos, yo creo que ya no alcanzamos, pero bueno, mañana lo miramos con detalle, sobre todo este tema de la efectividad, que es igual a la eficiencia y la eficacia. ¿Cierto?
ese lo vemos con despacio mañana. Y también miramos este cuadrito, ¿ya lo hemos visto? No. No, señor. Ok. Entonces este lo vamos a ver No, señor. en detalle, sí. Pues bueno, alcanzamos a verlo. Yo creo en 5 minuticos lo vemos. Lo vemos rápido. Entonces, en el chat, vayan por favor ya colocando los compañeros, los que están su nombre con Giancarlo. ¿Qué está estudiando su señoría? Ya sabemos que estudia Giancarlo, por favor. Bueno. Entonces, importante tener claritico qué es eficiencia y eficacia. Entonces, tenemos que ser las dos cosas, sobre todo a nivel laboral, ¿no? Al nivel del trabajo, a nivel de nuestras organizaciones. Tenemos que ser eficientes y eficaces. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, y sobre todo en Colombia, pues se da o se ha dado siempre que relacionar la productividad con la eficiencia no más. Pero es que la productividad también se da en la misma medida en la que somos eficaces y eficientes a la vez. Entonces, tenemos que ser las dos cosas. ¿Cuál es digamos, la diferencia entre la eficiencia y la eficacia? Es el manejo de los recursos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Decimos que en economía, la eficacia es la capacidad de cumplir con los objetivos sin tener en cuenta la cantidad de recursos utilizados. Entonces, ahí pues se pueden dar sistemas en la organización, en las empresas, de ser muy eficaces, logramos las metas, pero desafortunadamente gastamos demasiado o no ahorramos o, digamos, desperdiciamos recursos. Entonces, si pasan cualquiera de estas cosas, pues podemos cumplir la meta, sí, pero desafortunadamente estamos siendo ineficientes. Entonces, ahí es donde está el otro término. La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas aprovechando mejor los recursos. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo también puedo ser muy eficiente, pero no soy eficaz en tiempos. Normalmente ahora uno de los recursos más importantes que hay que administrar y que hay que lograr metas, ¿cierto? Hay que ser eficaz, es con el tiempo. Con el tiempo. O sea, el tiempo es el recurso, es uno de los recursos más importantes en una organización. Por eso hay que aprovechar el tiempo lo mejor posible mientras uno esté trabajando. Este tema de la pandemia ha generado una serie de controles, ¿cierto? Ha generado de todo, obviamente. Pero en temas, por ejemplo, de teletrabajo y eso, pues hay muchas personas que sencillamente, y ustedes lo saben, inclusive hay muchos en esta misma clase que de pronto se conectan y ahí se quedan, pero no le ponen tanto cuidado o ponen cuidado a muchas otras cosas también. No se concentran. Entonces, para efectos, digamos, del profesor, pues soy eficaz porque ahí estuve en la clase, pero para efectos propios, pues es demasiado, digamos, ineficiente porque no aprendió. Puede darse ese tipo de cosas para este caso, por ejemplo. ¿Qué opina Jorge Eliezer de esa aproximación? Totalmente de acuerdo, profe. Uno aprovecha toda la información que llega o no la aprovecha. Todo lo que toca aprender. Sí. Ok. Entonces, el llamado es a hacer ambas cosas, ser lo que llamamos efectivo.
Ser eficiente. ¿Quiénes prestaron el servicio militar? ¿Alguno que haya prestado el servicio militar? Yo, profe. Presente, profe, acá. Allá que se utiliza mucho, no sé si ustedes lo utilizaban allá, era el lanza, ¿cierto? El efectivo, ¿qué otros términos se utilizaban? Curso. El curso. Lanza, recluta. Pero el lanza era el hombre clave, ¿sí o no? El efectivo. Entonces, ese era el que... Compañero. No, pero no me va a decir que la cantimplora, ese es otro cuento. No, profe, ya muy fuerte. La cantimplora era los que comían mucho. Ese es otro cuento. Pero allá también en el ejército, en todos lados, hay el efectivo, el lanza, el que hace todo, el que cumple con todas lo que le piden de arriba, ¿no? En tiempos, el efectivo. Entonces hay que ser efectivos en todo sentido y en las organizaciones, ¿cierto? Hay que utilizar bien los recursos y hay que lograr las metas. Ser eficiente y eficaz. Listo, muchachos. Dejémoslo ahí entonces por hoy. Bueno. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Bueno. Profe. Hasta luego, muchachos. Nos vemos mañana. Entonces.